Acuérdense bien porque esto sale por un canal por cuenta. No si lo mira al revés. Me dijo, cuídela. Sí. Ahora sí. Sí. Vamos a empezar. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra casa, la Universidad de Salvador. Bienvenidos a Pleo, Facultad de Filosofía. Le hemos agregado ahora una H de Historia, porque se ha incorporado Historia, Letras y Estudios Orientales. Y la verdad que en la universidad estamos muy contentos, es una época fructífera y pudiera decir muchas cosas acerca de la universidad, pero quisiera rescatar la palabra humanidades, porque nuestro quehacer son las humanidades, y hoy justamente estaba buscando y estaba leyendo lo que significa la palabra humanidades. La palabra humanidades viene de humanitas, y adentro de humanitas hay como tres cosas importantes. Una que es la más rica, que es la de humus, que es tierra, significa tierra. Después anus, anus, que significa procedencia. Y después humanidad, la parte de edad, que es un sufijo que denota la cualidad, la calidad de algo. Si vos querés ponerlo. Y un poco esta palabra humanidad, humanitas, humanidades, es el corazón de nuestra casa, de Pleo, porque nos toca en todo el marco de la universidad trabajar acerca del aspecto humano del ser humano. Parece una paradoja, pero es algo que estamos constantemente en revisión hoy en día, porque estamos en una época dificultosa donde parece que lo que prima es la inhumanidad. Así que esta casa tiene mucho que aportar en ese aspecto. Y asimismo, humanidades significa crear cultura, crear diálogos, y no puedo dejar de nombrar al fundador de la Universidad de Salvador, el padre Quiles, no solo que fue el rector de toda la universidad, sino que fue el creador de filosofía y estudios orientales. Gracias al padre Quiles estamos hoy todos juntos pudiendo estudiar yoga en la universidad, cosa atípica en toda Latinoamérica y en el mundo, así que debemos recordar a Quiles, y de Quiles, que es uno de nuestros amores, es uno de mis amores, en lo personal. Quisiera rescatar, porque un poco creo que nos convoca a los que practicamos yoga, nos convoca un aspecto particular de las humanitas, de la humanidad, que es la dimensión interior del hombre. Esa dimensión interior del hombre, el padre Quiles ha trabajado incesantemente, vemos que también se ve reflejado en la tradición yógica, y esa dimensión interior creo que se va a ir viendo enriquecida por la propuesta de Ismael Quiles de ese diálogo interreligioso e intercultural. Quiere decir que ese trabajo acerca de la dimensión interior necesita todo el tiempo ser pensada, ser dialogada, diálogo en el sentido de verdades que se contrastan, que se solidarizan, que se oponen, porque es el modo, sobre todo es el modo en que en la universidad mantenemos esa llama viva de
de la tradición yógica y del trabajo y del cultivo interior. Así que bienvenidos a nuestra casa. La verdad que estoy muy contento de ver a docentes de la casa, alumnos, exalumnos, amigos de alumnos, etcétera, etcétera. Y sobre todo a sadhakas, practicantes. Para mí, hoy sabía que venía para acá. No voy a dar un discurso académico, la voy a dejar a Natalia Solberg para eso. Para mí, hoy sabía que venía a la universidad esta tarde, a encontrarme con el doctor Garote, y tuve casi como un día particular, porque me preguntaba a mí mismo qué quería decir, o qué percibía, o qué sentía, y lo primero que me vino, voy a hablar así un poquito en el aire, hacia el aire, un poco desde el corazón, o bastante desde el corazón. Me vino la palabra emoción, y la palabra emoción sabemos que es un aspecto de la personalidad humana, y la emoción lo que hace es, yo diría, que me saca de sí mismo y me lleva hacia afuera. Me lleva hacia afuera a expresar, a experimentar cosas acerca de la vida. Y cuando pensaba en esta palabra emoción, me acordaba mucho de los ojos de Madman, Garote. Sentía como que lo estaba mirando a los ojos, en ese silencio, estaba en mi casa en silencio, tratando de recrear, de ver esta situación, y me decía a mí mismo, como Esteban, y asimismo como aspirante yogi, que me daba cuenta que esa emoción que me lleva hacia afuera, no era para perderme en los ojos del otro, o para decir, ay, qué lindos los ojos, qué profundos, esos son meras cualidades, sino que esa emoción adquiría un nuevo movimiento, y ese movimiento me llevaba hacia adentro, porque la presencia de Mahatma Garote, de algún modo, es evocadora en esta universidad, es evocadora en una generación de jóvenes, de los cuales acá está presente la licenciada Leda Pilero, la licenciada Natalia Solveig, faltaría el licenciado Carlos Laporte, lamento que no está, la profesora Manestar. Somos un poco hijos de una generación particular, donde hemos tenido el lujo, la bendición de poder conectar con el aspecto más profundo del yoga, y en esa mirada que vuelve hacia adentro, me hizo topar mucho con la memoria, ¿sí? Con la propia memoria, que de algún modo siempre la propia memoria es la memoria de todos, y en esa memoria no puedo dejar de nombrar al padre, Maxman, corregime, no, el padre. Entonces, perdón, Maxman Garote, que fue un poco el precursor en Argentina y en la universidad de traer la literatura tradicional y demostrar en Argentina en qué consiste un yoga auténtico, un yoga puro, en su pura fuente, en su pura materia prima. Y también en esa memoria yo decía, pero ¿a quién tengo que presentar? Porque lo voy a presentar a Garote, pero también voy a presentar a su padre, y también lo voy a presentar a XXX, y después dije, no, en la mesa van a estar un montón. Va a estar Kubalayananda, va a estar los predecesores de Kubalayananda, y hasta quizás esté sentado Aminata acá con nosotros. Porque
porque este yoga tradicional es fruto de un linaje, fruto de un sampradaya, de un parapada muy profundo. Y un poquito ahora para cerrar, que quiero que Natalia Solveig, es la representante a través de Atma Boda y de la voz del doctor Garote en Argentina, le quiero dar un poco la voz a ella, que bien merecido lo tiene, después de todo su trabajo y toda su labor que viene haciendo. Lo que me queda decir es que la importancia de las letras bienvenido. En esta evocación de la memoria y en esta tanta sabiduría presente, siempre es una emoción que alguien saque a estas letras que pudieran quedar en el lugar de ser letras muertas y que las despierten. Creo que eso es lo que pasa cuando agarramos los textos del yoga. Pueden ser una letra muerta, puede ser algo árido, puede ser algo estéril, pero nos perdemos de su dimensión más apócrifa no en el sentido de lo falso, sino apócrifo, una de las acepciones de la palabra apócrifo es que significa algo que es original, algo que es verdadero, algo que está oculto, algo que es puro. Entonces, cada visita del linaje al cual está trayendo Magma, la voz que trae él, es un modo de vitalizar, de actualizar, de hacer vivas las enseñanzas del yoga. Así que en nombre de la Universidad de El Salvador, es una bendición para nosotros que esté acá. Quiero agradecerle en nombre de todos los alumnos, de las autoridades, y estamos siempre infinitamente agradecidos. Gracias, Esteban. Bueno, no voy a tomar más tiempo porque nos vamos a quedar sin ganas, sin tiempo para escuchar todas las maravillas que el doctor trae, tal como dijo Esteban, dándole vida a textos que son inaccesibles para nosotros o difíciles de acceder. Y tal como dijo Esteban, todo el linaje está detrás de las palabras del doctor Garote, que van a hacerlos, les van a permitir a ustedes entrar en estos conocimientos que parecen complejos, pero no lo son, porque tienen recetas no solo para nuestra práctica, sino que tienen recetas para nuestro camino evolutivo en nuestro desarrollo como seres espirituales. Los dejo entonces con el doctor Garote. El doctor Garote es el director de la Hatha Yoga Institute de India, es el único instituto del mundo completamente dedicado a recuperar los manuscritos antiguos, a traducirlos, editarlos y publicarlos, para que lleguen a nuestras manos, para que sean preservados del paso del tiempo y que estos conocimientos no se pierdan y aún más se pongan al servicio de nuestra práctica. Por eso, además de este trabajo con los textos, él viaja por el mundo haciendo esta facilitación de sus contenidos a todos nosotros. El doctor es doctor en educación física, tiene más de un doctorado, trabaja como director de tesis doctoral en la Universidad de Pune, con toda el área de yoga de la Universidad de Pune, además de dirigir un montón de institutos en Alemania, en Suiza, donde permanentemente viaja y está aportando las nuevas publicaciones. Vamos ya con 26 publicaciones. Desde la muerte del doctor Garote Padre hubo 26 nuevas publicaciones. Entonces hoy nos trae un manuscrito que fue publicado hace poco, Hathatattvakaumudi, y bueno, él les va a contar. Good evening to everyone. Muy buenas tardes a todos.
My dear respected Esteban mi querido y respetable Esteban, and my voice Natalia, mi voz, Natalia. I am feeling safe when two pillars of Kusal are sitting right and left to me. Me siento seguro cuando dos pilares de la USAL están a derecha y izquierda mía. When strong pillars are there, no need to afraid of anything. Con dos pilares así no hay que tener miedo de nada. My dear Leda came from Ushuaia just to meet you. Querida Thank you very Leda, much. que viniste de Ushuaia solo para vernos. Gracias. My dear Petus, also here after 1 year, I am just observing, meeting you. Querido Witos, después de un año que no te veía. Leticia, thank you very much. Grace, thanks to you as well. Muchas gracias, Leticia. All my brothers and sisters. Todos mis hermanos y hermanas. Yesterday I learned one sentence. Ayer aprendí una frase. Gracias por todos. Gracias por... It is really always a fantastic feeling for me when I am coming here and to speak something about real wisdom of yoga. Es un fantástico sentimiento para mí cada vez que vengo y poder hablar de la verdadera sabiduría del yoga. Time is very short. You may think 1.5 hours or 2 hours are given, but still time is very short to speak something about this very important topic today, which is related to the fundamental principles of Hatha Yoga mentioned in Hathatattvakaumudi. El tiempo siempre es poco, aunque tengamos 1 hora y media o 2 horas, resulta poco tiempo para presentar un tema como este, que son los principios fundamentales del Hatha Yoga, tal como están mencionados en el texto Hathatattvakaumudi. Speaking is not a punishment for me, but if you tell me to sit and speak, it's a punishment. Hablar no es un castigo para mí, pero hablar sentado es un castigo. So give me permission to stand, please. Entonces, denme permiso para estar de pie, por favor. The topic is very important and which is related to the fundamental principles of Hatha Yoga mentioned in ancient text Hathatattvakaumudi of Sundaradeva. Este tema es muy importante, principios fundamentales del Hatha Yoga, mencionados en el texto antiguo Hathatattvakaumudi de Sundaradeva. But believe me, I don't consider it like a teaching. It is just discussion with all of you because you all are stalwarts in your own fields. Y no considero esto como dar enseñanza, sino como una simple conversación con todos ustedes, porque sé que cada uno de ustedes es una personalidad destacada en su campo. In a discussion, there is no any kind of rule. Anytime you can raise the hand and anytime you can ask anything. Y en una conversación no hay reglas, en cualquier momento ustedes pueden levantar la mano y preguntar lo que sea. But maybe any question is there and you may get answer in later presentation. Pero quizás tienen una pregunta y la respuesta vendría más adelante en la presentación. So the topic for today is Hathatattvakaumudi. Entonces el tema de hoy es Hathatattvakaumudi. And today we have to limit our discussion related to two concepts. One is the salient points or general information of this very important text, which is called Hathatattvakaumudi. Entonces vamos a limitar nuestra presentación a responder algunas preguntas que serían los puntos más destacables y una información general acerca de los contenidos de este texto. And second is fundamental principles of Hatha Yoga. Y el segundo punto a responder serían los principios fundamentales del Hatha Yoga. It is very important to understand the fundamental principles of Hatha Yoga. Es muy importante comprender los fundamentos, los principios fundamentales del Hatha Yoga. Because sorry to say, but when we use term Hatha Yoga, the first impression of the people is it is physical acrobatic. Pero discúlpenme que lo diga, cuando usamos el término Hatha Yoga, lo primero que se le ocurre a la gente son contorsiones o acrobacias. So it is very important to note what are the fundamental principles of Hatha Yoga. Por eso es muy importante registrar cuáles son los principios fundamentales del Hatha Yoga. And then, if we get time,
I really would like to throw some light on different chapters of Hathatattvakaumudi. Y si nos queda tiempo, me gustaría arrojar un poco de luz sobre los distintos capítulos del Hathatattvakaumudi. So let us start the discussion about the important point or general information about Hathatattvakaumudi. Entonces comencemos con los puntos más destacables y información general sobre este texto. Most of the people in this world, they don't know about this very ancient text of Hatha Yoga. La mayoría de la gente en este mundo no conoce este texto del Hatha Yoga. If you ask to the people, you know any text about Hatha Yoga? They say yes, Hatha Pradipika. Si le preguntas a la gente, ¿conoces algún texto del Hatha Yoga? Te dicen sí, Hatha Pradipika. Some are more advanced, they say yeah, Keranda Samvita. Algunos son un poco más avanzados y te dicen sí, Keranda Samhita. But we don't know, thousands of manuscripts are still there, non-published. Pero no sabemos, aún hay más de 1000 manuscritos que están ahí sin publicar. So this text, which is called Hathatattvakaumudi, is like a pillow. Este texto es como una almohada. It is so big, it's like a encyclopedia of Hatha Yoga. Es tan grande, es como una enciclopedia del Hatha Yoga. But it is not known because first time this is published. Pero es desconocido porque es la primera vez que se publica. And the author of this Hathatattvakaumudi is Sundara Deva, who is recognized as a great scholar. Su autor es Sundaradeva, reconocido como un gran académico. Why he is a great scholar? ¿Por qué es un gran académico? Because he was having combination of 3 subjects. Porque él tenía la combinación de 3 disciplinas. First is Sanskrit, second is Yoga, third is Ayurveda. Primero sánscrito, luego yoga y en tercer lugar ayurveda. That's why he is really fundamental, having fundamental knowledge of Sanskrit, Yoga and Ayurveda. Tenía un conocimiento fundamental de sánscrito, yoga y ayurveda. And his name is Sundara Deva. Y su nombre es Sundaradeva. Now, as I told you, Hatha Yoga is very ancient. People, they don't know. They consider it is just modern acrobatics, but it is very ancient subject. Como les digo, el Hatha Yoga es muy antiguo. La gente no sabe, cree que son acrobacias modernas, pero es una disciplina muy antigua. I like this. Muy antiguo. It is very ancient subject. First, we have to think about this. Es una disciplina muy antigua. Primero tenemos que pensar acerca de esto. And when it is not published in the form of books, every knowledge of Hatha Yoga was preserved in the form of manuscripts, the ancient writings. Y antes de que tomara forma de libro, este conocimiento era preservado bajo la forma de manuscritos, escritos antiguos. If you know what are the manuscripts and what is the topic in the manuscripts, then it is very easy to you to understand what is yoga. Si ustedes conocen los manuscritos y cuáles son los temas que se tocan en los manuscritos, entonces es fácil para ustedes entender qué es el yoga. But from research point of view, when you want to publish a book, you cannot rely upon single manuscripts. Pero desde el punto de vista de la investigación, cuando querés publicar un libro, no podés confiar en un único manuscrito. And you have to search different manuscripts of one subject. Y tenés que buscar distintos manuscritos del mismo tema. Why different manuscript you have to consider about one subject? Because maybe you find varied readings, the difference between all the manuscripts. ¿Por qué tenés que buscar varios ejemplares? Porque puede haber variación en las distintas versiones. For example, I am teaching today and she is taking the note, Vitus is also taking the notes, Leda is also taking the notes, for example. Por ejemplo, yo estoy enseñando hoy, ella toma nota, Vitus también toma nota y Leda toma nota. But topic is same, but her understanding would be different, his is different and her is different.
El tema es el mismo, pero cada uno tiene una comprensión diferente. For example, she has written the notes about her understanding, and he has written the notes with his understanding. You will find differences between both of them. Y como cada uno toma nota según su propia comprensión, van a encontrar diferencias en sus anotaciones. That's why publication of any book, you need at least 3 manuscripts for comparative understanding. Por eso, para publicar un libro se necesitan por lo menos 3 manuscritos distintos para poder comparar las versiones. When I got first manuscript of Hathatattvakaumudi, I was mesmerized with this knowledge. La primera vez que llegó a mis manos el manuscrito de Hathatattvakaumudi, estaba totalmente hipnotizado por este But conocimiento. the rule of critical edition is at least 3 manuscripts. Pero la regla de la edición crítica es por lo menos 3 manuscritos. So I start searching all the manuscripts, and luckily I found 3 different manuscripts in 3 different areas. Me puse a buscar y encontré 3 versiones distintas en 3 lugares diferentes. These are not Hathatattvakaumudi manuscript, but just I wanted to show that what is manuscript. It is ancient record. Estas imágenes no son de los manuscritos de Hathatattvakaumudi, pero me sirve para mostrarles cómo son los manuscritos. Hundreds of years, thousands of years are there. Masters, they have written everything. And if we are capable to understand it, then it is very easy to understand what is yoga. Tienen cientos de años, a veces tienen miles de años, y los antiguos maestros han registrado todo en estos manuscritos, y si podemos entender lo que dicen, vamos a entender fácilmente qué es el yoga. Have you seen such beautiful, very ancient manuscript up till now? ¿Alguna vez vieron estos manuscritos antiguos? I brought one for you. You will enjoy. Les traje uno para que lo disfruten. These are very ancient manuscripts. Estos son manuscritos muy antiguos. You want to touch? ¿Quieres tocar? But it is very delicate. Es muy delicado, tenés que ser muy cuidadoso. See and pass on. Pásalo. Yes, you will get samadhi. And then see the manuscript, but try to keep your ears towards me. Miren el manuscrito, pero apunten las orejas hacia mí. So I have collected 3 manuscripts of Hathatattvakaumudi. Logré juntar 3 manuscritos de este Hathatattvakaumudi. Why manuscripts are important? Because 3 things are very important as far as any research is concerned. ¿Por qué son importantes los manuscritos? 3 cosas son importantes en toda investigación. You are free to take photographs if you want. Puedes sacarle fotos si quieres. Here, so 3 things are very important: authenticity, reliability, and validity. 3 cosas son importantes: autenticidad, validez y confiabilidad. If someone will teach you Hatha Yoga, you have to ask, what is the authenticity of your topic? What is the validity of your topic? And what is the reliability of your topic? Si alguien viene a enseñarte Hatha Yoga, le tenés que preguntar, ¿cuál es la autenticidad de tu tema? ¿Cuál es la validez? ¿Cuál es la confiabilidad? It was where you want I should stand. Here? ¿Dónde querés que me pare? You have to walk. Yeah. There is a punishment if you tell me like. Es un castigo si me decís que me quede quieto. So here, 3 things are very important, and manuscripts are having those 3 qualities. Hay 3 cosas que son importantes y los manuscritos tienen estas 3 cualidades. So when I was working on that, I found 3 manuscripts. One I found in Varanasi in library, which is in India. Trabajando en estos manuscritos encontré uno en una biblioteca en Varanasi, It was university library. la biblioteca de la universidad. And then it is in Varanasi, all the details about those manuscripts you will find here.
Acá están todos los detalles que encontré en Varanasi. Second, also I found in Varanasi, but in different library. El segundo también lo encontré en Varanasi, pero en otra biblioteca. And I was searching for third manuscript. It was not available. Luckily, I found in Berlin Bibliothek, Chambers Library, Germany. Y estaba buscando el tercero y no tenía suerte hasta que lo encontré en Alemania, en una biblioteca de Berlín. So then it was possible to check the varied readings of the manuscript. Y ahí pude hacer el chequeo de las versiones de este manuscrito. So here, we have to understand that little information about Sundara Deva, who is the author of this manuscript. Entonces ahora tenemos que entender alguna información sobre el autor Sundaradeva. This name of the father of Sundara Deva was Govinda Deva, El nombre del padre de Sundaradeva era Govinda Deva. and Ayurvedic physician, and also he was a Sanskrit scholar. Era un médico ayurvédico y un académico del sánscrito. And not only that, he was the master of different Sanskrit traditions like grammar, astrology, tantra, ayurveda, number of subjects. Y no solo He eso, studied. era un especialista en varias ramas del conocimiento sánscrito, como la gramática, la astrología, en los tantras, el ayurveda. But mainly, he was very much interested to propagate real understanding of yoga. Pero sobre todo estaba interesado en la difusión la verdadera comprensión del yoga. What is the term for real? Verdadero, real, Yes. We want auténtico. this because Queremos esto. unfortunately today people practice Hatha Yoga, but they don't know really what is Hatha Yoga. Queremos esto porque hoy en día mucha gente practica Hatha Yoga, pero no saben realmente qué es el Hatha Yoga. The name was his master was Vishwarupa. El nombre de su maestro fue Vishvarupa. Why such things, references we want? Because then we can connect all the people in one circle so that we can understand what is the relationship between them. Es importante que tengamos estas referencias porque nos permite ir conectando a estos personajes en un gran círculo y entender la relación entre ellos y entender las referencias. It was not possible to tell anything about his birth date or anything which was not available. No conseguí ninguna información sobre su fecha de nacimiento. No estaba disponible. But he referred one text in his Hathatattvakaumudi, and name of that text is Hatharattvakaumudi, another Hatha Yoga text. Pero en este manuscrito el autor hace referencia a otro texto que es el Hatharattvakaumudi. But we can find the time duration of Hatharattvakaumudi, and as he mentioned Hatharattvakaumudi, it means that definitely Hathatattvakaumudi is after Hatharattvakaumudi. El Hatharattvakaumudi sí lo podemos fechar, por lo tanto si lo menciona es que el Hathatattvakaumudi es posterior a este texto. And luckily, I got those manuscripts and published in the form of book as well, by which we are capable to understand the dates of Hathatattvakaumudi. Por suerte este también lo conseguí y lo pude publicar y eso nos permite entonces saber aproximadamente la fecha del Hathatattvakaumudi. The approximate time of Hatharattvakaumudi is 1623 to 1695, means approximately 400 years old. Aproximadamente este texto tiene unos 400 años, se sitúa entre el 1625 y el 1695. So this text may be latest by, but at least 300 or 350 years old, we can say easily. Por lo tanto, el Hathatattvakaumudi tiene unos 300 o 350 años de antigüedad seguramente. While working, it is interesting fact to know that in several colophons, means the pages of manuscript of Hathatattvakaumudi, they name differently for this manuscript.
encontramos en el colofón, que es la última hoja del manuscrito, que a este se lo nombra de distintas maneras. The one name was Hathatattvakaumudi. Uno de los nombres es este que él menciona. Second is Hathatattvakaumudi, and third was Hathatattvakaumudi. Three names were there. Estos son las tres maneras de llamar al texto que figuran en los manuscritos. Then it was a confusion. What name is really to this manuscript? Entonces hay una confusión. ¿Cuál es el nombre de este manuscrito? And then we found that Hathatattvakaumudi was written several times in the text. So maybe this is the name of the text. Y como este término, Hathatattvakaumudi, aparece escrito varias veces a lo largo del manuscrito, deducimos que este debe ser el nombre de este. That's why easily we found that the name of this manuscript is Hathatattvakaumudi. Y así fácilmente descubrimos cuál era el nombre del manuscrito. This Sundara Deva must be very great scholar at that time. Este Sundaradeva debía haber sido un gran académico en su tiempo. Because on his name, number of other ancient manuscripts are named as author. Porque también se le atribuyen numerosos otros textos bajo su nombre. And then it is remarkable that he used more than 51 different texts as a reference in his one text. Y es destacable porque menciona más de 51 textos de los cuales toma referencia y da referencia en su texto. Why I am telling it is difficult? Because two swords cannot keep in one gasket. Les digo porque es difícil, porque no se pueden guardar dos espadas en una misma vaina. Two people cannot come together. This is the reality of the world. Dos personas no pueden venir juntas, esta es la realidad del mundo. Because everyone has their own understanding and they don't want to say my understanding is not good than your understanding. Cada uno tiene su propia comprensión y nadie quiere admitir que su comprensión no es tan buena como la del otro. Three people cannot sit on one table. Tres personas no se pueden sentar a la misma mesa. Four cannot stay in their houses. Cuatro no pueden quedarse en su casa. 51 texts he considered 51 and giving proper weightage of every text in his text. Menciona 51 textos y les da el peso apropiado a cada uno en su obra. You will be surprised. He has given weightage to Patanjala Yoga Sutra as well. No, se van a sorprender, hasta da le da peso, le da presencia y al Yoga Sutra de Patanjali. Some says Patanjali is different and Hatha Yoga text is different. Both are different topics. Alguien puede decir que el Patanjali y el Hatha Yoga son textos, son temas diferentes, son disciplinas diferentes. What a great master must be. He consider aspects from every text and properly managed in his one text. Qué gran maestro, porque tomó los contenidos de distintos textos y los integró en un solo texto. Not only that, he has given references of different masters, which is very difficult because all the names are so powerful. Y también hace referencia a distintos maestros, que es muy difícil porque cada uno es muy poderoso. Because name of Shiva, Gorakshanatha, Vasishtha, Dattatreya, very difficult to unite the concepts of everyone in one book. Nombra grandes maestros como Shiva, Goraksha, Vasishta, Dattatreya, y es muy difícil integrar los conocimientos de estas personalidades. Sorry. And at the same time, he wanted to show or wanted to write his own opinions, which is absolutely impossible. Y al mismo tiempo quiso poner sus propias opiniones, lo cual es absolutamente imposible. So,
he has frequently quoted Hatha Pradipika, Kumbhaka Paddhati, Bhagavad Gita, Yoga Sutra, all such very ancient texts. Y frecuentemente cita la Hatha Pradipika, el Kumbhakapadati, los Yoga Sutra, el Bhagavad Gita, todos estos textos. That's why by joke I say, you need not to learn any of the texts, but if you learn Hathatattvakaumudi, it is as good as learning of 51 different texts. Por eso les digo, no hace falta que se aprendan todos los textos, con conocer el Hathatattvakaumudi, tienen los 51 textos incorporados. What is the meaning of this Hathatattvakaumudi? ¿Qué significa este Hathatattvakaumudi? And the meaning of Hathatattvakaumudi is light on the principles of Hatha Yoga. Y significa luz sobre los principios del Hatha Yoga. It means that if we are capable to understand something about this text, then definitely we will understand what is the real understanding of Hatha Yoga. Entonces, si podemos aprender algo de lo que presenta este texto, vamos a tener una comprensión correcta de el auténtico Hatha Yoga. This pillow-like text has 56 different chapters. Este libro tipo almohada tiene 56 capítulos. Yes. Something? Would you like to? Yeah? Yeah, I take this. Okay. Thank you very much. So, now, we'll try to understand something more about this text, why this text is so important. Trataremos de entender entonces solo un poco más sobre este texto, por qué es tan importante. Meantime, you can just see, touch the text, you will enjoy. Véanlo, tóquenlo, lo van a disfrutar. So, as we have seen, it is approximately 350 years old text. So we have to understand what was the situation at that time in that era. Y este texto tiene unos 350 años de antigüedad y vamos a ver cuál era la situación en esa era. At that time, different cults were there, those who wanted to spread their different understanding about spirituality. En esta época había distintos cultos y cada uno quería difundir su propia comprensión de la espiritualidad. For example, Buddhism was there. For example, at that time, Jainism was there, and different 6 philosophical systems were there. Estaba el budismo, estaba el jainismo, estaban los 6 sistemas filosóficos. But at that time, it was the need to understand how to transform this great knowledge in practicals. Pero también era necesario transformar estos grandes conocimientos en una práctica. Because theoretical knowledge was there, but how to learn that knowledge in practical way? El conocimiento teórico estaba ahí, pero ¿cómo aprender este conocimiento de una manera práctica? So considering the need of the hour, he collected this intellectual knowledge from every text and explain how to apply practically in our life. Entonces, según la necesidad de ese momento, juntó el conocimiento teórico de todas estas corrientes y las volcó en su texto, agregando la aplicación práctica de cómo llevar esto a la vida. At that time, as I told, different cults were there, different traditions were there, and it was again difficult to understand what is real Hatha Yoga. En este tiempo había distintos cultos, distintas tradiciones, y era difícil entender qué era realmente el Hatha Yoga. Same thing is going on today. People, they don't know what is Hatha Yoga. They consider it is just acrobatics. Y lo mismo sucede hoy, la gente no sabe qué es el Hatha Yoga y cree que son solo acrobacias. They consider Hatha Yoga is just to digest pizza and burger. That's Creen all. que el Hatha Yoga es solo para mejorar la digestión de la pizza y las hamburguesas. People are not capable to understand
La gente no puede entender. I searched in Hathatattvakaumudi. I never found about how to digest pizza in Hathatattvakaumudi. Yo busqué en el Hathatattvakaumudi y no encontré nada acerca de la digestión de la pizza. People, they don't know. And that's why we have to understand such ancient literature by which we can clear our understandings. La gente no entiende, no sabe, entonces es necesario conocer esta antigua literatura que nos va a aclarar la comprensión. At that time, different cults were there, and it was the need of the hour to give correct message of Hatha Yoga, and that's why great work he has done by writing Hathatattvakaumudi. En ese tiempo había muchas corrientes y cultos, era muy difícil entender qué era el Hatha Yoga y por eso le hizo esta gran tarea de escribir este Hathatattvakaumudi. Because at that time, different traditions were there and all are intermingled, and it was very difficult to understand what is Hatha Yoga. Había distintas tradiciones, todo estaba mezclado y era muy difícil entender qué era el Hatha Yoga. And to clear that misunderstanding, he has written this text considering everyone's view and then systematize those different views with his own base of the views. Y entonces él retoma todas las visiones de estas distintas tradiciones o cultos y las sistematiza, las presenta y las integra según su propia visión. So this statement is very important. Without refuting any system, Sundardev accepted all the authoritative opinions about Hatha Yoga, but maintained its original nature. Sin refutar a ninguna, respeta y mantiene la visión de todas las distintas corrientes, pero al mismo tiempo conserva o logra aislar una naturaleza original del Hatha Yoga. And that's why maybe this text is very big, because he has to consider everyone's opinion and then to explain why those opinions are good or what is the relationship between all different texts and all different masters. Entonces, por eso este texto es tan grande, porque él tiene que tener en cuenta todas las opiniones, explicar por qué esas opiniones son correctas o explicar la relación entre todas estas opiniones y entre todos estos maestros. Very interesting thing he said, that all principles of Hatha Yoga are based on the concept of prana. Y muy importante lo que dijo, todos los principios del Hatha Yoga se basan en el concepto de prana. It means that one thing is clear, that Hatha Yoga is related to prana. Entonces, una cosa es bien clara, que el Hatha Yoga se relaciona con el prana. And he explained this prana is very important as far as life is concerned. Y explica que el prana es muy importante en relación a la vida. And also he explained the relationship between the mind and the prana. Y explica la relación entre la mente y el prana. It means that Hatha Yoga is also related to two aspects. One is prana, another is mind. Entonces, ¿qué significa esto? Que el Hatha Yoga se relaciona con dos temas. Uno es prana y el otro es mente. Sundardev admired this prana in such a way that in the text, in the beginning, he offers salutation to prana. Sundaradeva admiraba tanto este prana que en el comienzo del texto ofrece sus saludos a prana. If you see any of the manuscript, it is the custom to offer salutation to the God or different higher principles of divinity. En general, si ustedes observan los manuscritos, lo primero que aparece es una dedicación o un saludo a la divinidad o a distintos aspectos de lo divino. For example, salutation to Adinatha, Saludos a Adinata, salutation to Ganesha. salutaciones a Ganesha. But it is interesting to note, he is offering salutation to prana. It means that he is considering prana is also form of divinity. Pero es muy interesante porque él le ofrece sus saludos al prana, por lo tanto entendemos que él considera que prana es una de las formas o aspectos de lo divino. And then
as prana is very important, he also explained how to control this prana, and to control the prana, he explained the technique which is called as pranayama. Y con la importancia del prana, menciona la importancia de controlar el prana, y este control del prana se lleva adelante con una técnica llamada pranayama. He is talking about unbecked body and becked body. What is becked means prepare the body in such a way like you prepare the food in the fire and then food is proper to eat, which is called becked food. Es como, es como si fuera que el cuerpo está crudo o está cocido. Como la comida que puede estar cruda, después de exponerse al fuego queda cocida. Unless and until this body is not properly baked, then it is very difficult to go for the higher stages, which is called as samadhi or liberation. Hasta que este cuerpo no esté adecuadamente cocido, es imposible, es muy difícil ir hacia el samadhi o la liberación. So pranayama is the best technique to bake the body. Y pranayama es la mejor técnica para cocinar el cuerpo. But he is also mentioning only intellectual knowledge won't work. Practical knowledge is also important, and moreover, practical knowledge should be gained through master or proper authority. Y dice que el conocimiento intelectual solo no alcanza, que hay que tener un conocimiento práctico, y este conocimiento práctico debe ser obtenido a través de un maestro, de una autoridad competente. As role of master is important, but he was aware that if you go in the market, in supermarket, and ask for the master, you won't get. El rol del maestro es muy importante, pero él sabía que si vos te vas al mercado y querés conseguir un maestro, no lo vas a conseguir. So what are the limitations for a beginner of yoga, and what remedies he should perform? Also explained by Sundardeva. Entonces también explica cuáles son las limitaciones de un principiante en el yoga y qué remedios se encuentran para ello. Esto también lo expone Sundaradeva. Especially, he was talking about if you are not capable to perform pranayama properly, then it's a problem. Number of diseases will knock on your door, so be careful. También dice que tenés que tener cuidado porque si no podés realizar correctamente el pranayama, van a llamarte a la puerta varias enfermedades. Tenés que tener cuidado. And same thing he suggested from the previous text, which is very famous for everyone, and that is Hathatattvakaumudi. Y lo mismo sugiere un texto previo que es el Hathatattvakaumudi, que es muy conocido. How many of you know about Hathatattvakaumudi? ¿Cuántos de ustedes saben acerca del Hathatattvakaumudi? How many chapters are there in Hathatattvakaumudi? Except two, I'm asking. Hay en el Hathatattvakaumudi, vos no contestes. Yes. I'm not asking to Leticia and Leda and Matthews and Chris. Los demás. ¿Cuántos Yes. capítulos tiene el Hathatattvakaumudi? Yeah, how many chapters? Cuatro. Por. Okay. Por. Now I will tell you the beauty of the manuscript. Ahora les voy a decir la belleza de los manuscritos. When I was working, I found one manuscript. The name was Goraksha Siddhanta Sangraha, in which they mentioned Hathatattvakaumudi contains 10 chapters. Cuando estaba trabajando me crucé con un manuscrito, Goraksha Siddhanta Sangraha, donde se menciona que el Hathatattvakaumudi tiene 10 capítulos. I can also speak Spanish. You want me to Dice check? que él también sabe hablar castellano. You use one word, I will also speak one word. Yo digo, I say a word. You said Goraksha Siddhanta Sangraha. Now it's my turn. Em, I will speak. Dulce de leche. So I was working on this Hathatattvakaumudi with 10 chapters, remarkable text. Y entonces pude trabajar con este texto, Hathatattvakaumudi, de 10 capítulos, destacable texto. The knowledge is very vast. We have to understand
the beauty of this knowledge. El conocimiento es muy amplio, tenemos que entender la belleza de este conocimiento. And when people say it is acrobatic, it's really painful to understand what they are talking about. Cuando la gente dice que son acrobacias, es doloroso de escuchar. ¿De qué están hablando? I am practicing Hatha Yoga for reduction of 2 kg weight. How it is? Yo practico How Hatha here Yoga it is? para bajar 2 kilos. ¿Cómo puedes decir esto? Try to understand. It is so deep subject. Traten de entender, es una disciplina tan profunda. So all the principles here you find considering from different texts. Entonces todos los principios acá están expuestos de acuerdo a los distintos textos. The beauty of this text is La belleza de este texto. you also find medical information about this text in this text. Y que también encontrás acá información médica. So this Sundaradeva must be the master. Este Sundaradeva debió haber sido un maestro. He was also talking about diet. También habló de la dieta. What diet you should take, and if wrong diet is there is a problem. Number of things is ¿Qué talking dieta about. tenés que seguir? Y si tu dieta es cerrada, hay muchos problemas. What knowledge he must be having? Diet, medical, yoga, grammar, Ayurveda, all the Qué grandes conocimientos tenía, ¿no? Dieta, medicina, yoga, ayurveda, gramática. whatever information you find about diet in this text, you won't find in any other of Hatha Yogic text. Y la información que aquí en este texto hay sobre la dieta no está en ningún otro texto del Hatha Yoga. And that's why number of topics are very important mentioned in this text. Y distintos temas se mencionan en este texto. Not only that, he's talking about the rules to be followed by the spiritual practitioner like yogis and bhikshus. Están las reglas que debe seguir un practicante espiritual como los yogis. What diet the practitioner should take when he or she is practicing yoga. ¿Qué dieta tiene que seguir un practicante cuando está haciendo su práctica de Hatha Yoga? And very important topic he's talking about, that what is the characteristic of a yoga practitioner. ¿Y cuáles son las características de un practicante de yoga? Yogic knowledge is there, but everyone is not capable to get that knowledge. And the reason is all the students should prepare themselves in such a way that they should grasp that subtle knowledge. El conocimiento está ahí, pero no todos pueden obtenerlo, porque el discípulo tiene que estar preparado, tiene que prepararse de tal manera que pueda agarrar ese conocimiento. So this much is the information about Sundaradeva and about the text. Entonces aquí está la información acerca de Sundaradeva y del texto. If there is any question, please ask. Otherwise, now I would like to speak something about the fundamental principles of Hatha Yoga. Si hay alguna pregunta, por favor háganla, y si no, sigo con los principios fundamentales. Yes. ¿Cuál es la dieta que debe seguir? Which is the diet that the yogi has to follow? They always speak about diet related to 3 attributes called gunas. Siempre se habla de la dieta en relación a los 3 atributos o guna. There are 3 gunas. One is called sattva, second is rajasa, third is tamasa. Hay 3 gunas o atributos que son sattva, rajas y tamasa. Sattva means you are preparing fresh food with good attitude, non-killing the things. These are all sattva. Sería una comida fresca, sí, con una buena actitud la estás cocinando y no matas a nada para prepararla. But tamasa is killing. Someone is dying and we are enjoying. These are all Tamas difficult things. implica la muerte, alguien muere pero uno disfruta, y estas son actitudes no éticas que están So en la comida. yoga practitioners should eat or have sattvika diet. Los yogis deberían tener una alimentación sátrica. Because when you prepare the food, Veganos. Vegan. but another more additional thing I am telling to you. Pero algo más que estoy diciendo, cuando preparas la comida,
it is not only the food which you purchase from the market, the more important, when it is being prepared, what are the emotions the person has while preparing the food. No solo qué compras en el mercado, sino cuando la persona que prepara la comida, en qué estado emocional está preparando la comida. So there are 4 things you have to understand as far as diet is concerned. Hay 4 cosas que tienen que entender en relación a la alimentación. What material you use, ¿Qué materia prima usas? how you prepare, ¿Cómo la preparás? how you serve to others, ¿Cómo la servís a otros para que la coman? and how person is eating. ¿Y con qué actitud la persona la consume? There are 4 things. Son 4 cosas. Maybe you are purchasing very costly and good food, Quizás compras comida muy buena, muy costosa, but while preparing, a person is having all the negative ideas and useless pero thoughts mientras and cocina la persona tiene unos pensamientos negativos this beautiful food turns like a poison. y esa hermosa comida se transforma en un veneno. Maybe you purchase very nice food, very costly food. While preparing also, it is good. But someone, when you serve the food, someone is serving the food and his intention is wrong, then you have to accept his negative or bad intentions. Quizás compraste comida de primera calidad, cocinaste con la mejor actitud, pero la persona que la sirve tiene malas intenciones y el que come, se come las malas intenciones. You purchase nicely, prepared nicely, offered also nicely, but the person who is eating, he is having negative things, then what to do? Quizás compraste lo mejor, preparaste de la mejor manera, serviste de la mejor manera, pero la persona que va a comer tiene un estado negativo. Entonces, ¿qué puedes hacer? So text says, offer that food to the divinity, and when divine touch is there, this food turns to divine offering, which is called prasada. Entonces, el autor te dice, hace una ofrenda de tu alimento a la divinidad, se va a tornar en un alimento divino, a esto se lo llama prasada. So ancient text says, food is not just a simple thing to feed your need of the stomach. It has a big philosophy behind that. Evidentemente, el texto dice que la comida no es solamente algo que vos metes en tu estómago para satisfacer una necesidad de tu cuerpo, sino que es un gran tema. Claro. Perfecto. Esteban. Lo que en el siglo XVI había como una disipación de la tradición y una necesidad de un ordenamiento. Lo que lo estaba conectando con el siglo X-XI de los textos de Hatha Yoga. Lo que me gustaría se puede puntualizar más qué aporta y cuáles son los aportes más específicos a lo que estamos. En relación For what a is coming, the fundamental principles that Sundaradeva found diferentes different than Hatha what was Pradipika. happening. Now I start this. Okay. So now, there are basically not only in Sundaradeva Hatha Yoga text, but in every Hatha Yoga text, they talk about 9 fundamental principles which we have to understand. No solo en Sundaradeva, sino todo texto del Hatha Yoga habla de 9 principios fundamentales del Hatha Yoga. If you understand those 9 principles, you will understand Hatha Yoga is for what. Si ustedes entienden estos 9 principios, van a entender para qué es el Hatha Yoga. The first fundamental principle is, I like to speak in Sanskrit, please give me permission. Uktani sadadaniha yoginam yani yogibhi mukhyam shariram tatrado tadnyanam yogina mataha. A beautiful quotation from ancient Hatha Yogic text. El primer principio que les recitó en sánscrito es esta hermosa cita de los textos del Hatha Yoga. Vitus, what is the meaning of Mukhya Sharira? Mukhya Sharira means the body is very important. Esta cita Mukhya Sharira dice que el cuerpo es muy importante. Now, body is important, but for what?
El cuerpo es importante, pero ¿para qué? Body is not important to develop the body. Body is important to use as an instrument to reach up to somewhere else. El cuerpo no es importante en sí mismo para desarrollar el cuerpo, sino que el cuerpo es importante como medio, como instrumento para llegar a otro lado. Through body, you have to reach somewhere else. It means that body is not ultimate. Body is just the sadhana, instrument. El cuerpo se utiliza como instrumento para llegar a otro lugar, esto significa que el cuerpo en sí mismo es un sadhana, un camino. It means that in Hatha Yoga, you are not doing anything for the body, but you are doing everything through body. Esto significa que en el Hatha Yoga no haces nada con el cuerpo, haces todo a través del cuerpo. It means that if you are writing the notes, please write, Hatha Yoga is not for the body, but Hatha Yoga is through the body. Esto significa, y anoten bien, que el Hatha Yoga no es para el cuerpo, el Hatha Yoga es a través del cuerpo. If someone will tell you, come, I will teach you how to reduce 2 kg weight, then you say, thank you very much. I realize it is not for the body, something else I want to achieve through body. Si alguien viene y les dice, vení, vení, que yo te voy a hacer bajar 2 kilos, díganle muchas gracias, yo ya me di cuenta, no es para el cuerpo, es para otra cosa y otro lugar al que yo quiero llegar a través del cuerpo. So what is the first fundamental principle of Hatha Yoga? Entonces, ¿cuál es el primer principio fundamental del Hatha Yoga? Body is beautiful instrument to reach somewhere else. El cuerpo es un hermoso instrumento para llegar a otro lado. You understood this fundamental principle because if you understand first, then you will understand second, then third, fourth, like that. ¿Entendieron esto? Porque solo si entienden el primer principio van a entender el segundo, luego el tercero, el cuarto y así. Claro. ¿Claro? Now the second fundamental principle. Ahora el segundo principio fundamental. This body is an instrument that we understood, but we don't know up till now why we have to use this body. We don't know. El cuerpo es entonces un instrumento, pero hasta ahora no sabemos por qué tenemos que usar este cuerpo. Now, this is an instrument. It means that instrument is not permanent. Si esto es un instrumento, esto significa que un instrumento no es algo permanente. It means that every instrument has some duration. Todo instrumento tiene una duración. It means that instrument takes birth and instruments die. Un instrumento nace y un instrumento muere. But between birth and death, you have to use this instrument for some other purposes. Entre el nacimiento y la muerte tenés que usar este instrumento para otros propósitos. And for what purpose you have to use this instrument? ¿Y para qué propósitos tenés que usar este instrumento? This instrument you should use to know who is inside this instrument. Este instrumento debe ser utilizado para conocer quién está adentro del instrumento. If body is not permanent, Si el cuerpo no es permanente, then what is permanent? ¿qué es lo permanente? If I ask you, what happiness you want? Si You yo te want pregunto, temporary happiness or you want permanent ¿qué happiness? tipo de felicidad querés? ¿Querés una felicidad temporaria o querés una felicidad permanente? Permanente. If you want permanent happiness, then you should search what is permanent in the world. Y si vos querés entonces una felicidad permanente, deberías buscar qué hay de permanente en este mundo. What is, if you try to find permanent happiness on temporary things, your happiness would be Si temporary. vos tratás de buscar felicidad permanente en cosas temporales, tu felicidad va a ser temporal.
how temporary things will give you permanent happiness. Cómo las cosas temporales van a darte una felicidad permanente. So what is permanent then? Entonces, ¿qué hay de permanente? And there is only, yes, please. El arte. Art, she is a painter. Okay. You make one paintings, Está bien, vos haces una pintura, beautiful painting. hermosa pintura. How many years it will survive? ¿Cuántos años va a sobrevivir? I don't know. Then it is not permanent. Entonces no es permanente. I am not telling it is good or bad. I am No just digo telling que it es is malo o permanent, bueno. ¿Es temporary. permanente o es temporal? ¿Es permanente? Temporal. We want permanent. Queremos algo permanente. So if you know Alma is permanent, so we should use this body as an instrument to find Alma. What Si we are sabemos que doing? el alma es lo permanente, deberíamos usar este cuerpo, que es un instrumento, para encontrar el alma. ¿Qué estamos haciendo? If we try to find Alma, which is permanent, and if we find, there is no problem, but we whole life we waste our time in finding all the temporary things, and finally that temporary thing is itself giving a trouble to us. Si sabemos que el alma es lo permanente, ¿por qué usamos toda nuestra vida para encontrar cosas y más cosas temporales que al final terminan dándonos más problemas? I was very happy when I purchased very costly mobile. Yo estaba muy feliz, me compré un celular muy I costoso. thought this is the only happiness in my life. Y dije, uy, esta es la única felicidad en mi vida. One day it's fallen down and it's broken. Un día se me cayó y se me rompió. Same mobile start giving trouble to me. Y el mismo celular me empezó a traer problemas. Oh, I lost my money. Oh, I lost my contact. Oh, I lost everything. Perdí los contactos. In life, we consider something happiness, but that happiness is not permanent. Same thing is giving trouble to me. En la vida consideramos algo como felicidad, pero esa felicidad no es permanente porque eso mismo es lo que nos trae los problemas. It means that first you have to decide what you want. Entonces significa que lo primero que tenés que decidir es qué querés. If you want permanent happiness, you have to search what is permanent. Si querés una felicidad permanente, tenés que buscar aquello que es permanente. You will be surprised to hear 5,000 people out of 100 people, they don't even know life is for what. Tienen que entender, 5.000 personas de 100 no saben para qué es la vida. They consider life is only for E, D, and D. Consideran que la vida es solo para A, D, D. Eat, drink, die. Comer, beber, morirte. They don't even know this beautiful, precious life is for what. No saben que esta vida preciosa para qué es. So the first fundamental principle of Hatha Yoga is you should use this body as an instrument, but the body should be used as an instrument for what? El primer principio entonces es, tenés que usar este cuerpo como un instrumento, pero este instrumento debe ser usado ¿para qué? ¿Para qué? You have to ask this question to you. This body is for what? ¿Para And this qué? body, Tenés que hacerte la pregunta. and this body is to know the real nature of you, and that is Alma. Y este cuerpo es para conocer tu verdadera naturaleza, que es el alma. That Alma is permanent, that Alma is eternal. Este alma es permanente y es eterna. So second principle is what? What is first principle? Entonces, ¿cuál es el primer principio? Primer principle is body is instrument. El cuerpo es un instrumento. Second is maybe it is an instrument, but it has some duration from birth to death. I should use this body to know my reality, and that reality is my Atman Alma. Este cuerpo es un instrumento, tiene un comienzo y tiene un final, y mientras dure, tengo que usarlo para descubrir cuál es mi verdadera naturaleza, que es el Atman o alma. But really tell me,
anybody is teaching in this class, they teach only Hatha Yoga is acrobatic. Ahora dígame, ¿esto se lo enseñan en la clase o lo que les enseñan son distintas acrobacias? They are not capable to understand the fundamental meaning, fundamental understanding of Hatha Yoga. No pueden entender el principio, el significado fundamental del Hatha Yoga. Now, let us try to understand the third fundamental principle, which is also related to first and second. Y entonces ahora vamos a entender el tercer principio fundamental que está en relación al segundo y al primero. What is the third? ¿Cuál es el tercero? They say you have to perform some actions from this instrument. Tenés que hacer realizar algunas acciones con este instrumento. In Sanskrit, the action is called as karma. En sánscrito las acciones se llaman karma. The first term, tat karmaha, El primer término, tat karmaha, and that tat karma is related to two things we choose, which is punya and papa. What is the meaning of punya and papa? Estas dos acciones son virtuosas o pecaminosas. The meaning, now very interesting. Again, we try to connect every fundamental principle again. Ahora tratemos de conectar los principios fundamentales entre sí. Body is instrument. El cuerpo es un instrumento. This instrument has a specific time period. Este instrumento dura por un periodo específico de tiempo. In that duration, you should use this instrument to understand alma. En esa duración deberías usar tu instrumento para conocer el alma. To understand alma, you have to do some actions through your body or karma through your body. Para conocer el alma hay acciones que tenés que realizar con tu cuerpo. There are two types of karmas. Hay dos tipos de acciones. One is good, another is bad. Unas son buenas, otras son malas. Now remember, this is the philosophy of karma. This whole world is behaving or giving the results based on only one law, and that is law of karma. Esta es la filosofía del karma. Todo en este mundo, todas las conductas, los comportamientos son el resultado de esta ley del karma. What is the law of karma? ¿Qué es la ley del karma? This world is working only on one rule, law of karma. Este mundo se rige por una sola ley, la ley del karma. Let us ask to you. Vamos a preguntarte a vos. If you put mango seed, apple tree will come. Si vos sembrás semillas de mango, ¿vas a tener un árbol de manzanas? If you put apple tree, apple seed, mango tree will come. Si vos sembrás semillas de manzano, ¿te va a salir un árbol de mango? Is it possible in Argentina? ¿Eso puede suceder en Argentina? Put apple seed, mango tree is coming, and fruits are cherry. Is it ¿Te possible? parece que sembrás semillas de manzana, te sale un árbol de mango que da de fruta la cereza? What is law of karma? ¿Qué es la ley del karma? As you sow, so you reap. Así This is the law. como sembrás, cosechás, esta es la ley. You accept? ¿Aceptás esto? Yes. It means that whatever you sow, it will come. Esto significa que lo que vos siembres, esto te va a volver. Leda, if you put mango seed, which tree will come? Si pones semillas de mango, ¿qué árbol te va a crecer? Very good. Vitus, apple. Vitus, si sembrás manzanas, manzanas. Jealousy. Celos. Si sembras celos, ¿qué te va a salir? Love will come. ¿Va a venir amor? No. If you put Wait, anger. Y si tengo una confusión en la cabeza, If I'm confused, como en la Argentina. like in Argentina, that I'm confused. Yes. La confusión. Maybe you are confused, but the
power who created this law is not Vos confused. por ahí estés confundida, pero el poder que creó esta ley no está confundido. Maybe you want apple and you put mango seed. And if you say, I was confused, please give me mango to my apple tree. It is not possible because maybe you are confused. He is not confused. Vos por ahí querés, querés manzanas y te equivocás, estás confundido y sembras mango. Y cuando salen las manzanas decís, no, por favor, yo quería mangos, dame mangos. Y no, vos estarás confundido, pero lo que sembraste, él no está confundido. Try to understand. Maybe due to your confusion, maybe disturbed state of your mind, you are doing some of the karmas, and because of that, you have to pay fruits of your karmas in same manner. Y quizás vos estás confundida porque tu mente está perturbada. Y tu siembra es tu siembra, vas a tener que pagar por el fruto de tu siembra del mismo modo, aunque sea por la causa de la confusión. Because as you sow, so you reap. This is the rule. Porque así como sembrás cosechás, esta es la regla. And more problem is then when you perform the karmas, so you have to pay for the karmas. The fruit of karmas is yours. Más aún, si vos sos la que hace la acción, vos sos la que tenés que cosechar el fruto es tuyo. This is very important to be understood. If you do anything wrong or if your karmas are wrong, then you have to pay the price. Maybe tomorrow, day after tomorrow, 1 year, 10 years, 100 years, but you have to pay for this. Por cada acción que vos ejecutes, hay un fruto que vos tenés que pagar. En un año, en 2 años, en 10, en 100, en 1000, pero es tu fruto. And it is more dangerous because then we are trapped in the cycle of karmas. Y esto es más peligroso porque quedamos atrapados en un círculo de acciones. Yes, this beautiful expression, this. Claro, esta expresión. What is the cycle? ¿Cuál es el ciclo? You perform one wrong karma. Haces una mala acción. Then you have to enjoy the fruit of that karma again. Y tenés que entonces gozar del resultado, del fruto de esa acción. While enjoying the fruit of karma, you have to do karma again. Cuando estás disfrutando de ese resultado, del fruto de tu acción, estás haciendo una nueva acción. When you are enjoying the past karma and fulfilling the action of fruit of the karma, again you have to do karma. It's like a chain of karma and fruit in your life. El enfrentar el resultado de tu acción pasada genera una nueva acción que a su vez va a tener un nuevo fruto. And all the actions of karmas are stored where? Y todas las acciones pasadas, ¿dónde están acumuladas? ¿Dónde se guardan? It is in chitta. Es en chitta. Chitta means the combination of mind, ego, and intellect. Chitta es la combinación de mente, ego e intelecto. And what is the aim of yoga? It is samadhi, and unless and until your chitta is not totally blank, you won't get samadhi. El propósito del yoga es llegar al samadhi y hasta que tu chitta no esté totalmente vacía, en blanco, no vas a alcanzar el samadhi. That's why perform your actions with very pious, sattvic attitude. Entonces, lleven adelante sus acciones con una actitud muy sátvica. At least you get good fruits and there is no problem. Por lo menos te va a traer buenos frutos y no va a haber problema. So I'm coming to you, but again, 4 different fundamental principles in a chain. Entonces, los 4 principios fundamentales en cadena. Body is an instrument, El cuerpo es un instrumento, but this body is temporary. pero este cuerpo es temporario. Through this body, you have to understand permanent. A través de este cuerpo tenés que entender lo que es permanente. And that permanent is your alma. Eso permanente es tu alma. To understand this alma, you have to perform some karmas through your body. Para comprender este alma tenés que llevar adelante acciones con tu cuerpo. But if those karmas are wrong, you have to pay a wrong price for this. Pero si estas acciones son malas, tenés que pagar un precio por esos errores. Esas Then you are- acciones erradas. Then you are trapped in the play of
Y entonces quedaste atrapado en el juego de las acciones. This much we understood from 4 fundamental Todo principles. esto entendimos de los 4 principios fundamentales. Please. Hay manera de preparar las acciones como de repararlas, ¿no? Can we heal or fix the wrong actions? Definitely yes. Definitivamente sí. You should know how to perform reaction against this action. Tienes que saber cómo reactuar en relación a la acción. If I ask for the coffee, Yo te pido un café. you give the coffee to me, but I say it is very strong coffee. Me traes el café y yo te digo está muy fuerte. este What you café. will do? ¿Qué Tell me. vas a hacer? Another one. What more? ¿Qué Another coffee is not there. Otro, no podés hacer otro café. ¿Qué harías? No le gusta Dijo, no podés hacer otro café. ¿Qué harías? y lo voy a mejorar. Try to make it better. How you will make it better? ¿Cómo vas Because a it is tratar de strong. mejorarlo? Está muy fuerte. Otro. Le pongo agua. I put water. Okay. If you start putting the water, what will happen? Tell me step by step. Si le empezás a echar agua, ¿qué va a pasar paso a paso? Se va a If you start putting the water up, coffee will come up to this, and Le then you, agregas agua, el café va a llegar al límite. you start pouring more and more Seguís and more and echando more and agua, more water. más agua. Time will come when whole black coffee is out, and in the glass it's a water. Va a llegar un momento, si vos seguís echando, que todo el café negro va a haber volcado y te va a quedar solo agua en tu vaso. Similarly, maybe you have done disasters in your life. Y quizás del mismo modo vos hiciste desastres en tu vida. Prior to today, 8:35, you done all the desires, all the disasters. Hasta hoy, 8:35, hiciste desastres. Forget about this. From Olvídate. today, you start pouring the water, and time will come. You can throw all the negative samskaras, the impression out of your. Empezás hoy mismo ya a echar el agua en tu taza y va a llegar el momento en que todas las huellas negativas se van a ver borrado. Yoga is not physical acrobatic. El yoga no es una disciplina acrobática. It is systematic science to remove the impressions, samskaras from your chitta and then enjoy this beautiful life. Es una ciencia sistemática para borrar las impresiones almacenadas en tu chitta y disfrutar de esta hermosa vida. Up till now, if you thought you are a problem, throw it away. You are not a problem. You are the solution of every problem in your life, not only for you, but for others as well. Si hasta ahora pensaste que vos eras un problema, arroja todo esto lejos. Vos no sos un problema, vos sos la solución, no solo para tu vida, sino para la vida de los que te rodean. Claro. ¿Claro? Let us go for. Yes, please. Sí, gracias. Una pregunta. A veces pasa, quería preguntar esto, cuando uno está en una reunión y tiene que explicar, por ejemplo, la idea de alma. Entonces, para después desarrollar todo esto, como decía él, tal vez basándose en otro libro, ¿no? Entonces hay gente que dice, no, eso no existe. Por eso yo hago esto, How to esto, explain what is claro. Atman, or the soul, because people tell you it does not exist. Yes, people will tell always which they are not capable to experience. Te dicen esto porque ellos no lo pueden experimentar. Rather to tell them what is this, tell them to practice proper practices of yoga. En vez de decirles qué es qué, decirles que hagan las prácticas correctas, adecuadas del yoga. If you start practicing properly, for example, asana, for Si vos example, empezás a practicar adecuadamente, por ejemplo, el asana, if you start practicing asana properly, it is not your responsibility to take up to alma, it is a responsibility of proper asana to take up to realization of alma. si vos empezás a hacer la práctica adecuada de asana, no es tu responsabilidad llegar hasta el alma, es responsabilidad del asana practicado adecuadamente, elevarte hasta el nivel del alma. I'll ask one simple question. Te hago una pregunta simple. You enter in the room and it is a dark. Vos entrás a la habitación y está oscura. What you will do? Whole night you try to remove the darkness. ¿Qué haces? ¿Toda la noche tratás de sacar la oscuridad? No, pero no es What you do?
I switch the light on. Simple, you light the candle and the darkness Es is muy gone. simple, prendes una vela y se va la oscuridad. Apply real fundamental practices in your life which are mentioned in Hatha Yogic texts and see the miracle. Aplicar los principios fundamentales en tu vida, tal cual están descritos en los textos, y vas a ver el milagro. But for that, you have to understand the fundamental practices mentioned in the Hatha Yogic text. Pero para eso tenés que comprender los principios fundamentales de las prácticas mencionadas en los textos. Then you should understand how to perform those. Y tenés que entender cómo practicarlo. Otherwise, it is very difficult to get the results. Si no, es muy difícil que obtengas el resultado. And that time will come. Day by day, if you are walking on the correct path of fundamental principles, automatically you start getting the experiences which are not mentioned in any of the texts, any of the books. A medida que vos practiques, en algún momento te va a ser dada la experiencia, y esta experiencia que no está mencionada en ningún libro. That's why remember, write down second sentence. Yoga is not experimental science, it is experiential science. Anota esto, el yoga no es una ciencia experimental, es una ciencia experiencial. Same practice, different experience. Enjoy the practice. La misma práctica, distintas experiencias, disfruta de tu práctica. Claro. ¿Claro? So here, let us try to understand the next fundamental principle. Entonces, tratemos de entender el siguiente principio fundamental. What is the next fifth? ¿Cuál es el quinto? The problems are desires. We are trapped in the desires. El problema son los deseos. Estamos atrapados por los deseos. Soul is not having this desire. El alma no tiene deseos. Soul is not telling, I want apple 14. El alma no dice quiero 14 manzanas. These are all desires flourishing from inside. Son todos deseos que te florecen dentro. And if really you want to keep some desires, keep only one desire that I should understand. Who am I? Y si querés conservar tus deseos, quédate solo con uno. Buscar la respuesta a la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? You have to ask it. What is the purpose of my Tenés que life? preguntarte, ¿cuál es el propósito de mi vida? We have taken this beautiful birth to get the permanent happiness, and we are wasting our time in temporary happiness. Nos dieron esta vida para que alcancemos una felicidad permanente y perdemos nuestro tiempo en felicidades transitorias. All such materialistic desires will bind you, because all the materialistic desires, they are giving you temporary happiness. Todos los deseos materialistas te van a atar, te van a amarrar, porque te dan una felicidad temporal. Still you have time. What you want? Pero te queda tiempo, ¿qué querés? Temporary or permanent? ¿Temporal o permanente? Definitely we want permanent. So we should search the knowledge which is showing us reality of this alma, the reality of this El consciousness. conocimiento que nos muestre la verdad acerca del alma, la conciencia del alma. Only real knowledge will help us. False knowledge. In fact, there is no false and knowledge, but real knowledge should explain Solo te va a everything. ayudar el conocimiento verdadero. De hecho, el conocimiento falso no te ayuda en realidad. Si es conocimiento, no puede ser falso. So the fifth is only one alternative is there now. We don't want useless knowledge. We want real wisdom, which will take us up to the reality. Entonces, el quinto es, no queremos un conocimiento inútil, queremos el auténtico, verdadero conocimiento que nos va a llevar a entender la realidad última. As and when you start earning this real wisdom, you start getting diminishing of all the karmas from inside us, finishing of all the karmas. Cuando empieces a obtener este verdadero conocimiento, se van a ir diluyendo todos los karmas, todas las acciones pasadas. All the doubts are cleared. Y las dudas se aclaran. Because then wisdom start entering in your life. Porque la sabiduría empieza a entrar a tu vida. Then what happens? All the materialistic desires are gone, and only one desire left,
and that is, I should witness my consciousness. Todos my los soul. deseos materialistas se van de tu vida, te queda uno solo, que es el deseo de ser testigo de tu propio alma. Patanjali Yoga Sutra is also talking about same thing. Los Yoga Sutras de Patanjali hablan de lo mismo. What is the third sutra? ¿Cuál es el tercer sutra? Tadaha drashtuhu swarupeva sthanam. I should see, witness my true nature. Yo debo ser testigo de mi propia naturaleza. I am not body because it is given for temporary purpose. No soy cuerpo, el cuerpo me es dado para un tiempo acotado. I am not even mind because mind is also temporary. Tampoco soy la mente también es temporaria. What is mind? When thoughts are there, mind is there. When La thoughts are mente. not there, there is no mind. Cuando hay pensamientos, la mente está. Cuando no hay pensamientos, no hay mente. In the night you sleep in deep sleep, mind is not there because thoughts are not there. Cuando estás de noche durmiendo en sueño profundo y no hay pensamientos, la mente tampoco está. In the morning you wake up, mate, thoughts are there. Te levantás a la mañana, mate, ahí hay pensamientos. When thoughts are there, mind is present. Thoughts are not there, mind. It means that mind is Cuando- also not permanent. Está el pensamiento, hay mente. Cuando no hay pensamiento, no hay mente. Entonces la mente tampoco es permanente. In fact, ego is also not permanent. De hecho, el ego tampoco es permanente. When you sleep, anyone can take your blanket. You are not capable to understand it's a very costly blanket. You don't even know it is my blanket. Cuando estás durmiendo, cualquiera te puede sacar la frazada, vos no es que te levantás y decís, no, mi frazada tan cara es mi frazada. Intellect is also not there. I purchased, I am a doctor, I am an engineer, I purchased my blanket. In the deep sleep, not even intellect is there El working. intelecto tampoco está ahí cuando estás en sueño profundo. Yo soy un gran doctor, un ingeniero, yo compré la manta. Eso no sucede. All the three things are coming, awakening when you are awakened, and then chitta means mind, ego, and intellect are Estas working. tres cosas aparecen recién cuando te despertás. Te despertás y están ahí mente, ego, intelecto que conforman chitta. So use your body to go beyond body. Use your mind to go beyond mind. Use your ego to go beyond ego. Use your intellect to go beyond intellect. And what is beyond? When you reach up to ultimate beyond, you will find your true nature, which is your alma. Entonces usa el cuerpo para ir más allá del cuerpo, usa la mente para ir más allá de la mente, usa tu ego para ir más allá del ego y el intelecto para ir más allá del intelecto. ¿Y qué es lo que está más allá de todo esto, más allá del cuerpo, la mente, el ego y el intelecto? Tu alma. What is the eighth and what is the ninth? ¿Cuál es el octavo y el noveno? When wisdom enters, then you realize what is real desire. Cuando la sabiduría penetra en vos, ahí entendés cuál es el verdadero deseo. Maybe when Rosalina, she was small child, she always used to use the doll. Por ejemplo, Josefina, cuando era chiquitita, tenía una muñeca, siempre estaba con su muñeca. That doll is like a life for her. Y su muñeca era como la vida para ella. Without doll, it is difficult for her to survive. Sin su muñeca no podía sobrevivir. Now she completed medical science. Every day you take doll in your medical science. Ahora ella se terminó la carrera de medicina. Todos los días llevas la muñeca con vos a hacer de médica. At that time, the doll was fantastic. She thought, I cannot survive with that. But today, wisdom came and you realize there are a number of things which are more important in my life than the doll. En ese momento la muñeca era lo más importante de tu vida, pero luego vino la sabiduría y te diste cuenta que había cosas más importantes en tu vida que la muñeca. But still we have some more materialistic things. But when real wisdom starts coming in our life, then we realize those things are also not so important. The important thing is life, to realize what is permanent in my life. Y vienen otras cosas que también son materiales. Por eso cuando la verdadera sabiduría se asienta, soltás todo eso y te quedás simplemente anhelando aquello que es verdadero y permanente en tu vida. And finally, when all the desires are gone, what remains? Y finalmente cuando todos los deseos desaparecen, ¿qué es lo que queda? For example,
you are staying in apartment and there is one glass window in your apartment. Por ejemplo, vos estás en un departamento y tenés un vidrio, una ventana con un vidrio. You want to see the beautiful scenery out of your house. You are inside and scenery is outside. Vos querés ver el paisaje que está afuera, vos estás dentro, el paisaje está afuera. But glass is dirty. Pero el vidrio está sucio. What you will do? ¿Qué vas a hacer? Clean. Here also, you are this side. All the materialistic desires and ideas and thoughts and impressions are there, and Alma is that side. Acá es lo mismo, vos estás de este lado, todos los deseos, impresiones, pensamientos, ideas están en el medio y del otro lado está el alma. All the Hatha Yogic practices, ¿por qué? Todas las prácticas del Hatha Yoga son para qué? To remove this dirt which is between you and your consciousness, and once you are capable to remove it, you can witness your true, permanent, eternal nature. Son para eliminar toda esta suciedad o impureza que se interpone entre vos y tu alma. Y cuando eliminas esa impureza, vas a poder presenciar, ser testigo de tu verdadera naturaleza. All the practices, yama, niyama, asana, pranayam, pratyahara, dharana, dhyana, for what? Estas 8 angas o estas 8 prácticas, ¿para qué son? To understand what is real essence in my life. ¿Cuál es la verdadera esencia de mi vida? So if you try to understand all the fundamental principles with hierarchy, you will understand what are the real sequence of Hatha Yogic practices. Si pueden entender estos principios fundamentales en su jerarquía, van a entender para qué son las distintas prácticas del yoga. One additional thing I would like to tell you about Hatha Yoga text, because most of the people, they consider Ashtanga Yoga, Yama, Niyama, Asana, Pranayam, Pratyahara, Dharana is not part of Hatha Yoga. Most of the people, they consider. Otra cosa les voy a decir del texto. Mucha gente considera que la Ashtanga Yoga de Patanjali, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi, no es Hatha Yoga. You will be La gente surprised. cree esto. Up till now, people were not aware. Hathatattvakaumudi is also talking about Yama, Niyama, Asana, Pranayam, Pratyahara, Dharana, Dhyana, and Samadhi. There are few more texts. They Hay más also talk textos. about this. El Hathatattvakaumudi lo menciona y otros textos más mencionan los 8 angas tal cual están en Patanjali. For example, another text, Siddha Siddhanta Paddhati, again talking about Yama, Niyama, Asana, Pranayam, Pratyahara, Dharana, Dhyana, and Samadhi. Por ejemplo, este texto también menciona los 8 angas. So, Hatha Yoga is a systematic science. El Hatha Yoga es una ciencia sistemática. Concepts are there, but you should apply in your life with understanding fundamental principles behind the practices. Los conceptos están ahí, pero tenés que aplicarlos en tu vida con los principios fundamentales que rigen las prácticas. I thought to speak on some of the chapters over here, but it is not possible because time is very short. Pensé que podría hablar de los distintos capítulos, pero no fue posible porque el tiempo es breve. But I feel tomorrow, when we are conducting some of the 2 days seminar, in which I want to speak much about this. Esto podemos, el que quiere seguirlo mañana, que vamos a encontrarnos para trabajar sobre este contenido. So finally, muchas gracias. Finalmente, muchas gracias. Bueno, quedan 2 minutitos. A ver, sí, 3 minutos quedan. Por si no me queda el tiempo, quiero obviamente agradecerle muchísimo por, como dije antes, practicar la humanidad a través de la literatura, a través de despertar estas letras yógicas en el corazón humano. Y me quedan como 2 cositas que me gustaría. Una es más técnica y la otra más romántica.
La más técnica es cuál es el término en el texto que hace referencia a ese único deseo en relación al absoluto. You use like Atman, because it is El from deseo, no la- it is called Ichha. Several words, Ichha. several words. Usa it distintos use- términos en distintos several- momentos. Distintos. Y el segundo y el último, más romántico, si ahora apagáramos todas las luces y nos concentramos en nuestro corazón, ¿qué shloka o qué sutra nos daría de trazar para irnos? We close our eyes and then go to our heart, which shloka or sutra you would offer us to keep in our. I only say Shri Guru Pyo Namaha, because everything knowledge is given by the master, and if you are capable to hold the master, master will help you everything. Él daría esta expresión, esta oración que él recita siempre antes de empezar a hablar, donde agradece la guía del gurú, porque dice que todo el conocimiento es por la gracia del gurú y lo más importante es el gurú. Because without master, it is not possible. Sin un maestro no es posible. Shri Guru Pyo Namaha. He also said same thing. Él dice lo mismo. Sundar Deva. The time is finished, I feel. ¿Puedes apagar? Ya. Bueno, muchas gracias. Se supone que debería estar. Bueno, muchas gracias por estar presente. Venimos trabajando con mucha dedicación, con total dedicación, desde el 2018 visitando la Argentina con el doctor Garote, que está retomando la